El tema 1.4 de este curso se denomina determinación de alternativas de solución del proyecto y elección de la mejor alternativa. Vean que para este tipo de proyectos se pueden plantear diferentes formas de resolverlo. Podríamos hacerlo a través de Microsoft Access, podríamos hacerlo a través de software independiente, no tipo web, sino standalone, donde a través de programas como Visual Basic y el que ustedes dominen, lenguaje C, etcétera, pudiéramos crear una solución para este problema. Pero en nuestro caso se ha establecido que la solución que vamos a utilizar, nuestra mejor alternativa, es la implementación de un sistema de tipo web. Esto implica una serie de elementos con los que debemos trabajar. Allí tienen en pantalla los elementos mínimos de un sistema de tipo web. Por una parte tenemos el sistema propiamente dicho, el cual va a incluir componentes HTML, componentes CSS, componentes PHP. Vamos a explicar para qué sirve cada uno de estos elementos. Y debemos también tener lo que es nuestra base de datos, la cual en este término estamos hablando de que va a ser utilizando las tecnologías MySQL. Entonces, como pueden ver, esta implementación se divide en dos partes. La primera parte es la de la construcción de la base de datos a través de la generación de las diversas tablas y campos correspondientes. La segunda parte es la construcción de la aplicación en sí, la cual incluye código HTML especialmente para lo que es la estructuración de nuestro programa, código CSS para lo que es jugar con lo que es la apariencia que queremos darle, código en PHP para darle su componente dinámico y para lograr la conexión con la base de datos. Este último componente es el que hace interactiva nuestra solución, porque sin él simplemente sería una página estática. Vamos a hablar un poco de manera resumida del primero de estos componentes. Recuerden que la base de datos es un elemento fundamental cuando estamos trabajando con soluciones informáticas para negocios, porque realmente lo que el negocio necesita es que sus datos sean gestionados adecuadamente. Entonces, de esta base de datos es que va a depender el resto de nuestra solución. Por ello es que generalmente se habla primero de ella antes de hablar de la solución en sí. Para nuestro caso, hemos determinado que la base de datos que deberíamos utilizar es una base de datos MySQL. ¿Por qué? En primer lugar, porque MySQL es un sistema de gestión de base de datos de tipo relacional, multihilo y multiusuario, donde para implementar base de datos utilizando MySQL vamos a utilizar sentencias SQL, las cuales se suponen que ya ustedes conocen de cursos anteriores. Ya sabemos que SQL es un lenguaje de consulta estructurado, el cual luego de un tiempo se convirtió en el estándar utilizado en la mayoría de los gestores de base de datos por sus características propias de este sistema. Entonces, ¿cuáles serían nuestros pasos para construir la base de datos? Los podemos simplificar de la siguiente manera. En primer lugar, debemos realizar lo que es la creación del modelo. Esto se realiza a través de un diagrama entidad-relación. Ya ustedes han visto ese tipo de diagramas, hablamos de ellos en la clase anterior y ustedes en sus cursos de modelado y administración de base de datos ven bastante acerca de dicho elemento.
En segundo lugar, realizamos lo que es la construcción de la base de datos en sí. Esto implica la aplicación de sentencias SQL para generar el código fuente de nuestra base de datos y poder utilizarla realmente. Una vez que la base de datos esté construida, procedemos a cargar la información, cargar los datos. Esto va a servir como una prueba inicial de su funcionamiento. Una vez que veamos que ya nuestra base de datos es capaz de manipular correctamente los datos, debemos hacer antes de esto, para poder decirlo, debemos hacer en primer lugar ingreso de datos correctos, luego debemos hacer, por ejemplo, ingreso de datos incorrectos, verificar mensajes de salida, verificar estructura de las consultas, etcétera. Entonces, ya de allí, si nuestra estructura, nuestra base de datos está correcto, procedemos a integrarla con el sistema, es decir, procedemos a darle la información correspondiente al programador para que él pueda conectar el sistema en el momento que lo necesite a la base de datos. Finalmente, la última etapa es la de implementación, que es cuando entra en uso realmente en la empresa, en el lugar para el cual fue diseñada. Fíjense que está bastante simplificado lo que es el proceso, y así como están viendo, también estos son pasos que pueden añadir a su algoritmo. Yo les he nombrado a lo largo del curso muchos pasos para hacer muchas cosas. Entonces ustedes tienen que ir ubicando esos pasos en las fases de la construcción del desarrollo del sistema que correspondan. En segundo lugar, por aquí tenemos algunas recomendaciones fundamentales para lo que es el trabajo con bases de datos. En primer lugar, dice: todas las actualizaciones y borrados de la base de datos son en cascada. ¿Qué significa esto? Significa que si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en el último nivel de la base de datos, déjeme sacar el lapicito aquí, ubicarlo aquí que no estorbe y cambiarle a color rojo. Vea, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros trabajamos con el último nivel de la base de datos, no afectamos a los niveles de arriba. Pero si nosotros modificamos, por ejemplo, la estructura de alguno de los campos, supongamos que modificamos este campo 2, los valores que dependen de él, es decir, dato 1 y dato 2, se ven afectados. Si modificamos, por decir algo, esta tabla número 1, los elementos relacionados con campo 1 y campo 2 se verán afectados. Inclusive si él tiene datos, esos datos también se verían afectados. No dibujé más para que no les quedara tan chiquita la imagen. Y igualmente, si modificamos la estructura general de la base de datos, eso va a afectarnos a todas las tablas, lo cual a su vez afectará a los diversos campos. Y esto finalmente también afectará a lo que son nuestros datos. Por eso es que se dice que los borrados y actualizaciones de la base de datos corren en cascada. Significa que si yo afecto aquí, vamos a hacerlo sencillamente para un solo camino. Si yo afecto esta base de datos, eso va a ir corriendo en cascada, afectándome la tabla, afectándome el campo y afectándome los datos. Por ello es que hay que ser muy cuidadoso cuando estemos realizando este tipo de cambios. Si definimos bien desde un principio nuestras estructuras, no vamos a tener ningún problema al respecto. ¿Entienden esta recomendación, este concepto?
¿Entienden esta recomendación, estos conceptos? Sí, profesor. Ajá, contesten algo. Si no entendieron, digan que no para volver a explicar. Y si entendieron, digan que sí para continuar. Pero si se me quedan callados, lo que hago es que pienso que no entendieron nada y sigo repitiendo el mismo pedazo y sigo repitiendo la misma clase. Entonces, sí, por eso que dicen que en cascada, si tú afectas uno, se afectan todos los demás. Bueno, ahí está alguien que no entendió del todo el concepto. Lo voy a volver a explicar. Vean. Se dice que cuando nosotros vamos a hacer actualizaciones o borrados de lo que es la estructura de la base de datos, esto funciona en forma de cascada. ¿Qué significa? Que los elementos superiores afectan a los elementos inferiores. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que nosotros borramos esta tabla. ¿Qué pasaría? Que automáticamente estos dos campos también desaparecerían, porque no pueden quedar en el aire. Recuerden que estos campos están dentro de la tabla, y si esos campos tuviesen algo de información, esta información también se vería afectada por la modificación. Eso es a lo que se refiere la parte de cascada del manejo de las bases de datos. Esto lo podemos ver también aquí. Si nosotros afectamos esta base de datos a nivel de raíz, a nivel de su estructura base, esto va a afectar directamente lo que son las tablas. Al afectar a la tabla, esto afecta a sus campos relacionados. Y estos campos afectan a los datos que ellos contienen. Entonces, si nosotros cortáramos, por ejemplo, este campo, lo elimináramos, el campo 2.1, automáticamente estos datos se perderían porque están en la parte inferior. Esto es como cuando hablábamos en administración de base de datos en algún momento, no sé si ya lo vieron, no, creo que lo tienen que ver luego. Que si, por ejemplo, nosotros tenemos, cuando estamos hablando de los permisos, si nosotros tenemos al señor Vega, yo le doy autorización para él entrar en el curso, y él le da autorización al señor Ramos. Si yo expulso del curso al señor Vega, automáticamente el señor Ramos también queda expulsado porque depende de él. Esa es la dependencia que hay en este caso de las bases de datos cuando estamos modificando su estructura. Entonces debemos tener cuidado cuando estemos trabajando con este tipo de detalles. Vamos a pasarles de una vez lo que son las diapositivas. Recuerden que la idea es que ustedes descarguen de una vez las diapositivas y vayan haciendo sus apuntes sobre ellas. Porque como pueden ver, las diapositivas no tienen mucho texto, tal como pide la universidad. La mayor parte de la explicación se hace por voz. Entonces ustedes deben completar esa explicación a través de lo que es sus apuntes y a través de lo que es la explicación que yo les doy, los videos de la clase. Vamos a esperar que termine de subir porque ya salió un mensaje de que lenta la conexión, porque cuando empieza a descargar cosas se ralentiza un poco.